Saludos, amantes del terror. Soy Carlos Mendoza, les doy la bienvenida al escalofriante mundo del aullido del miedo. Hoy les traigo una historia única que te helará la sangre. Roberto, Jaime y Fermín, tres amigos inquietos, se aventuran en lo desconocido al visitar un oscuro local de brujería en la Ciudad de México. ¿Qué secretos oculta este lugar misterioso? Acompáñanos en este viaje a lo paranormal. No olvides suscribirte, dar like y compartir este escalofriante video. ¿Te atreves a sumergirte en el aullido del miedo? Comenzamos. En una pequeña tienda de objetos de brujería en el corazón de la Ciudad de México, tres amigos, Roberto, Jaime y Fermín, trabajaban juntos para mantener el lugar en funcionamiento. El local estaba lleno de curiosidades, desde velas y amuletos hasta antiguos libros de hechizos. Aunque la tienda tenía su encanto, también albergaba secretos oscuros relacionados con prácticas místicas que habían ocurrido mucho antes de que los tres amigos empezaran a trabajar allí. En una tarde tranquila, después de cerrar la tienda al público, los amigos decidieron explorar las profundidades del local. Jaime, siempre entusiasta por lo desconocido, propuso jugar a la Ouija para ver si podían desentrañar algún misterio oculto. Armados con velas y un tablero improvisado, se sentaron en círculo alrededor de una mesa. A medida que movían el indicador sobre el tablero, algo extraño sucedió. Una ráfaga de viento helado llenó la habitación, apagando las velas. Los amigos se miraron con preocupación, pero decidieron continuar. Las respuestas que obtenían del tablero parecían incoherentes al principio, pero a medida que profundizaban, descubrieron que estaban interrumpiendo un antiguo ritual que había sido realizado en el mismo lugar décadas atrás. Intrigados y asustados, decidieron investigar más a fondo. Revisaron los rincones polvorientos del local y encontraron un viejo libro que detallaba el ritual, que estaba destinado a sellar una puerta dimensional que permitía a los demonios ingresar al mundo de los vivos. La tensión aumentaba cuando se dieron cuenta de que, al interrumpir el ritual, habían dejado la puerta entreabierta. Los amigos se encontraron enfrentando la posibilidad de que los demonios ahora tuvieran la oportunidad de cruzar y manifestarse en su realidad. Aterrorizados, decidieron que debían revertir el ritual para cerrar la puerta. Sin embargo, cada intento de deshacer lo que habían desencadenado parecía atraer a los demonios más cerca. Fenómenos extraños, sombras en las esquinas y susurros inquietantes llenaron la tienda. La noche avanzaba, pero su tarea se volvía más urgente. Cada movimiento que hacían parecía estar siendo observado por fuerzas invisibles. La sensación de que algo oscuro se acercaba a ellos los envolvía, y la certeza de que debían enfrentarse a la verdad detrás del ritual interrumpido los atormentaba. En la penumbra de la tienda, con la mesa de Ouija frente a ellos, los amigos decidieron continuar con su búsqueda de respuestas. A pesar de la creciente sensación de inquietud, persistieron en hacerle preguntas al tablero, deseando entender la naturaleza de la entidad que habían desencadenado. Con cada nueva pregunta, las manifestaciones se intensificaron. La mesa temblaba ligeramente, las velas parpadeaban de manera errática y un escalofrío recorría la columna vertebral de los tres amigos. A medida que el indicador se movía, formando palabras en respuesta a sus inquisitivas preguntas, los amigos sintieron que algo oscuro se estaba revelando. Finalmente, la Ouija deletreó un nombre, Bilial. La habitación se llenó de un aire pesado mientras los amigos intercambiaban miradas preocupadas. El nombre resonaba en sus mentes como un eco ominoso. Desesperados por entender la conexión de Bilial con el ritual y cómo revertir sus consecuencias, continuaron indagando. Las respuestas eran espeluznantes. Bilial, según lo que revelaba la Ouija, era un demonio antiguo, relacionado con la codicia y la destrucción. Al parecer, el ritual interrumpido le había otorgado la oportunidad de regresar al mundo de los vivos y buscar venganza por haber sido sellado. La sala se volvió más fría y la sensación de ser observados por algo invisible se intensificó. Los amigos, ahora conscientes del peligro inminente, sintieron que estaban en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución. Cada respuesta de la Ouija parecía traer consigo un aumento en la actividad paranormal a su alrededor. Bilial, según la información proporcionada por la Ouija, tenía una conexión directa con el ritual interrumpido y parecía haberse fortalecido con cada intento fallido de los amigos por revertirlo. La situación se volvía más claustrofóbica a medida que la oscuridad de la tienda parecía cerrarse a su alrededor. Sin embargo, con la necesidad de detener a Bilial antes de que su presencia se hiciera aún más tangible, los amigos decidieron enfrentarse a la realidad escalofriante que habían desenterrado. Ignorando el miedo que se apoderaba de ellos, se comprometieron a desentrañar los misterios detrás de Bilial y el ritual interrumpido, dispuestos a arriesgar todo por la seguridad de sus almas y la tranquilidad de la tienda embrujada por su propia curiosidad.
El aire en la habitación se volvió más denso, y la oscuridad pareció adquirir una forma tangible. De repente, desde la ouija, surgió una sombra ominosa con cuernos, revelándose como Bilial. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación mientras los amigos observaban con horror cómo la entidad oscura se materializaba frente a ellos. Sin previo aviso, Bilial se abalanzó sobre Jaime, el más vulnerable de los amigos. La sombra envolvió su cuerpo, y en un instante, Jaime cambió radicalmente. Su mirada se tornó fría y despiadada, y una sonrisa demoníaca se apoderó de su rostro. La posesión era evidente, y la personalidad de Jaime parecía eclipsada por la presencia malévola de Bilial. Roberto y Fermín retrocedieron, paralizados por el miedo al ver la transformación de su amigo. La habitación estaba impregnada de una energía siniestra mientras Bilial, a través de Jaime, se manifestaba más claramente en el mundo de los vivos. La sonrisa demoníaca de Jaime parecía burlarse de la impotencia de sus amigos. Bilial, ahora poseyendo a Jaime, comenzó a hablar a través de él. Su voz era gutural y llena de malicia, dejando claro que la entidad demoníaca tenía sus propios planes retorcidos. Jaime, o lo que quedaba de él, se levantó lentamente, sus ojos brillando con una luz infernal. El terror se apoderó de Roberto y Fermín al darse cuenta de que estaban cara a cara con una entidad demoníaca real. La lucha por comprender la situación y enfrentar la posesión de su amigo se volvía cada vez más desesperada. La habitación, ahora impregnada de la presencia demoníaca, resonaba con las palabras retorcidas de Bilial a través de Jaime. Los amigos se encontraban en una encrucijada, lidiando con la realidad aterradora de haber liberado a un demonio antiguo y la posesión de su querido amigo. Con Bilial presente en el mundo de los vivos a través de Jaime, el futuro se volvía más incierto y peligroso. La entidad demoníaca tenía sus propios planes y un control ominoso sobre la situación. La atmósfera se volvía cada vez más claustrofóbica, y el destino de los amigos pendía de un hilo mientras intentaban comprender la magnitud de su oscura conexión con el ritual interrumpido y enfrentarse a las consecuencias de su propia curiosidad. La posesión de Jaime por parte de Bilial fue fugaz en el reloj, pero para Roberto y Fermín, cada minuto parecía una eternidad. Mientras Jaime estaba bajo la influencia demoníaca, Bilial les reveló oscuros designios y amenazó con atormentarlos hasta que cumplieran sus siniestras órdenes. La voz gutural de Bilial resonaba en la habitación, profiriendo amenazas y prometiendo sufrimiento si no obedecían. La angustia envolvía a Roberto y Fermín mientras lidiaban con el peso de las revelaciones de Bilial. Las paredes de la tienda parecían cerrarse sobre ellos, y la presión era palpable. Finalmente, la posesión llegó a su fin, y Jaime, desconcertado y desorientado, volvió a la normalidad. Sin embargo, la amnesia lo envolvía, y no tenía recuerdo alguno de los momentos oscuros en los que Bilial había tomado control de su ser. Roberto y Fermín, visiblemente afectados por la experiencia, se apresuraron a contarle a Jaime lo que había sucedido durante su posesión. Le relataron las amenazas de Bilial, los oscuros deseos que la entidad había expresado y las consecuencias que enfrentarían si no cumplían con sus demandas. Jaime, incrédulo al principio, pronto sintió un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de la gravedad de la situación. La realidad de haber sido el canal a través del cual Bilial se manifestó en el mundo de los vivos comenzó a asentarse en su mente. Aunque Jaime no recordaba nada de su posesión, la sombra de Bilial aún se cernía sobre ellos. Las palabras de la entidad resonaban en sus oídos, y la promesa de tormentos si no seguían sus órdenes pesaba como una losa sobre sus conciencias. La tienda, una vez llena de curiosidades místicas, se había convertido en un escenario sombrío donde los amigos luchaban por entender y enfrentar las consecuencias de sus acciones. El suspenso se mantenía en el aire, ya que la amenaza de Bilial persistía, y la incertidumbre del camino que debían tomar se volvía más inquietante con cada momento que pasaba. Aún temblando por la experiencia con Bilial, Roberto, Jaime y Fermín decidieron retirarse a sus hogares después de cerrar la tienda esa noche. La sombra de lo sucedido persistía en sus mentes, pero la esperanza de que todo fuera simplemente una pesadilla los impulsó a seguir adelante. Al día siguiente, regresaron al local para retomar sus labores, tratando de recuperar la normalidad. La jornada transcurrió sin incidentes aparentes, y al final del día, cada uno se retiró a sus hogares, deseando dejar atrás las oscuras sombras que los habían acosado. Sin embargo, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando, en la oscuridad de sus hogares, comenzaron a escuchar sutilmente lamentos. Los gemidos eran tenues pero penetrantes, resonando en los rincones de sus habitaciones. Jaime, el más afectado por las manifestaciones de Bilial, sintió la presencia del demonio más intensamente que los demás. La noche se volvió inquietante mientras los lamentos persistían. Cada uno de los amigos, a pesar de estar en diferentes lugares, compartía la angustia de lo sobrenatural. Las sombras de Bilial parecían seguirlos,
extendiendo su influencia incluso más allá de los confines de la tienda. Al día siguiente, se reunieron nuevamente en el local, y la atmósfera estaba cargada de ansiedad. Uno a uno, compartieron los eventos paranormales que habían experimentado durante la noche. Las manifestaciones se habían vuelto más intensas, y la conexión con Belial se sentía cada vez más real. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de ellos mientras intentaban comprender la naturaleza de la entidad que habían liberado. Las conversaciones entre los amigos se volvían más sombrías a medida que los eventos paranormales se intensificaban, y la amenaza de Belial se revelaba como una presencia insidiosa que persistiría en sus vidas. La búsqueda de respuestas y soluciones se volvía más urgente, y la realidad de haber desencadenado fuerzas oscuras en sus vidas se manifestaba de maneras inesperadas. Mientras enfrentaban las consecuencias de su encuentro con Belial, la pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿cómo podrían liberarse de la sombra demoníaca que los atormentaba? Los días transcurrían con relativa normalidad en el trabajo. Sin embargo, al llegar a sus hogares, las manifestaciones paranormales comenzaban a intensificarse. Los lamentos se volvían más audibles, y las sombras que acosaban a Roberto, Jaime y Fermín se volvían más palpables, sumiendo sus noches en una oscuridad inquietante. Jaime, siendo el más afectado, se encontraba al borde de la desesperación. Las horas nocturnas se volvían un tormento para los amigos, quienes se sentían impotentes frente a las fuerzas oscuras que los perseguían. La falta de sueño y la constante presión de lo sobrenatural comenzaban a pasar factura en su bienestar mental y emocional. Finalmente, agotados y sin encontrar una explicación para las aterradoras manifestaciones, los tres amigos tomaron la decisión de compartir su experiencia con el dueño del local, un hombre llamado Julio. Cansados y desesperados, se dirigieron a su jefe en busca de respuestas. En una reunión con Julio, relataron en detalle los eventos paranormales que habían experimentado desde el día en que jugaron a la Ouija en la tienda. Describieron los lamentos, las sombras y la presencia opresiva que los acosaba cada noche. La tensión en la habitación era palpable mientras compartían su historia, esperando que Julio pudiera ofrecer alguna orientación o solución. Julio, al escuchar la narración de los amigos, mantuvo la calma aparente, pero sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Podía sentir la sinceridad en las voces de Roberto, Jaime y Fermín, y la gravedad de la situación se reflejaba en la expresión de Julio. La historia de los amigos resonó en el local, cargando el ambiente con una atmósfera densa. La pregunta en el aire era si Julio tenía algún conocimiento de la naturaleza oscura que se había desatado en la tienda y cómo podrían liberarse de la influencia de Belial. La esperanza de una solución se aferraba a la revelación de secretos ocultos, y la incertidumbre del camino que debían seguir se cernía sobre ellos como una sombra persistente. Julio, el dueño del local, escuchó con atención la historia de Roberto, Jaime y Fermín. A medida que relataban sus experiencias, Julio permanecía imperturbable, aunque sus ojos reflejaban una comprensión profunda de la situación. Una vez que los amigos terminaron de contar su historia, Julio suspiró y comenzó a revelar un oscuro capítulo del pasado. Hace décadas, Julio y sus amigos también jugaron a la Ouija en el mismo local. En aquel entonces, al sentir la presencia de Belial, decidieron sellar la sesión abruptamente, dejando al demonio atrapado en un limbo entre dos mundos. Sin embargo, Julio confesó que su intento de contener a Belial fue incompleto. La sesión de Ouija necesitaba un ritual más complejo y arriesgado para sellar completamente al demonio, pero en su juventud, eran inexpertos y temerosos de las consecuencias. La confesión de Julio envió escalofríos por la columna vertebral de Roberto, Jaime y Fermín. Se dieron cuenta de que habían liberado a Belial, pero no por completo. La entidad aún mantenía un vínculo oscuro con el local y, por ende, con ellos. Julio les advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Belial, aunque no estaba completamente libre, tenía la capacidad de manifestarse y atormentar a aquellos que lo habían liberado. Los amigos se enfrentaban a la realidad de que debían encontrar una manera de cerrar definitivamente la sesión de Ouija y poner fin a la influencia de Belial. La tensión en la habitación aumentó cuando Julio reveló que existía un ritual complejo y arriesgado para sellar completamente a Belial. Sin embargo, este ritual requería un conocimiento profundo de lo oculto y una valentía que pocos poseían. La incertidumbre de si podrían llevar a cabo este peligroso acto se apoderó de los amigos, y la sombra de Belial persistió como un recordatorio constante de las consecuencias de su curiosidad. La historia tomaba un giro aún más oscuro mientras Roberto, Jaime y Fermín se embarcaban en la búsqueda de conocimientos y soluciones para enfrentarse al demonio que habían liberado. La realidad de que sus vidas estaban ahora entrelazadas con fuerzas oscuras les dejaba con una sensación de inquietud y una urgente necesidad de encontrar respuestas antes de que Belial decidiera manifestarse de manera más devastadora. Julio, con el peso de su pasado sobre los hombros, decidió ayudar a Roberto,
Jaime y Fermín a enfrentar la oscura entidad que habían liberado. Con determinación en sus ojos, les explicó que, para sellar completamente a Belial, necesitarían realizar un ritual complejo y coordinado. El ritual debía llevarse a cabo a medianoche, el momento en que la conexión entre los mundos era más débil. La Ouija, símbolo de la puerta que habían abierto décadas atrás, debía estar presente para sellar a Belial definitivamente. Cada uno de los amigos tenía un papel específico en el ritual, y la sincronización era crucial, no podían permitirse fallar. Julio instruyó a Roberto para que encabezara el ritual, utilizando sus habilidades de comunicación con el más allá. Fermín, siendo conocido por su intuición y percepción aguda, tenía la tarea de mantenerse alerta a cualquier cambio en el ambiente. Jaime, a pesar de su experiencia previa con la posesión de Belial, debía enfrentar sus miedos y cerrar la sesión de Ouija una vez y para siempre. El ambiente se llenó de solemnidad mientras Julio les impartía las instrucciones detalladas del ritual. Cada movimiento, cada palabra, era esencial para el éxito del proceso. La presión de la responsabilidad y la gravedad de la tarea pendiente se reflejaban en los rostros de los amigos. A medida que se acercaba la hora designada, los nervios aumentaban. La tensión se palpaba en el aire mientras los amigos se preparaban para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos. La Ouija reposaba en el centro de la habitación como un recordatorio constante de la conexión entre ambos mundos. La medianoche finalmente llegó, y el ritual comenzó. Cada uno de los amigos ejecutaba su tarea con precisión, manteniendo la concentración y la determinación a pesar de la ansiedad que los embargaba. La Ouija respondía a sus acciones de manera sutil, como si entendiera la necesidad de sellar la conexión que había sido perturbada décadas atrás. La atmósfera se volvía más densa a medida que avanzaba el ritual. Los lamentos y sombras que habían atormentado a los amigos comenzaron a disiparse lentamente, pero la certeza de que estaban enfrentando a Belial en su propio terreno los mantenía alerta. La historia se desarrolla en la incertidumbre si el ritual logrará sellar completamente a Belial. Con la medianoche en curso, los amigos enfrentan la prueba final de su valentía y determinación. La pregunta que persiste es si podrán cerrar definitivamente la puerta que ellos mismos abrieron y liberar a sus vidas de la sombra oscura que los ha perseguido. El reloj marcó la medianoche mientras los amigos, con corazones acelerados, iniciaban el ritual para sellar a Belial. Jaime, sintiendo el peso de la presencia demoníaca, advirtió con gravedad: Belial está aquí. La temperatura descendió drásticamente, envolviendo el local en un frío penetrante. La Ouija, colocada en el centro de la sala, comenzó a vibrar con una energía inquietante. Los lamentos resonaron con más fuerza, como un eco de los sufrimientos que habían sido desatados. Objetos se movieron por sí solos, una fuerza invisible se apoderaba de la estancia, y la tensión en el aire era palpable. El ritual, una vez iniciado, carecía de marcha atrás. Julio, encabezando la ceremonia, guiaba a cada uno de los amigos en sus roles específicos. Roberto, utilizando su habilidad para comunicarse con lo desconocido, trataba de establecer un vínculo con Belial para dirigirlo hacia el siguiente paso. Fermín, alerta a cualquier cambio en el ambiente, se mantenía atento a las señales que indicarían el éxito del ritual. Jaime, a pesar de sentir la presión de la presencia demoníaca, se esforzaba por cerrar definitivamente la sesión de Ouija. Con cada instrucción de Julio, la intensidad de la situación aumentaba. La Ouija vibraba con más fuerza, y los lamentos resonaban en un crescendo inquietante. La sala se llenó de una energía sobrenatural que desafió las leyes de la realidad conocida. De repente, la Ouija se convulsionó violentamente, como si Belial estuviera resistiendo la tentativa de sellar. Los objetos continuaron moviéndose, y la temperatura descendió aún más, creando un ambiente gélido y ominoso. El aire estaba cargado con la sensación de lo desconocido. En medio de la lucha, Julio exhortó a los amigos a mantenerse firmes. La dificultad del momento se reflejaba en sus rostros, pero el objetivo de sellar a Belial permanecía como un faro en la oscuridad. El clímax del ritual estaba en su punto más álgido cuando, de repente, un viento helado sacudió el local. La Ouija dejó de vibrar, los lamentos se extinguieron y la temperatura volvió a la normalidad. Un silencio pesado llenó el espacio, y los amigos se miraron entre sí, agotados pero aliviados. Julio, con una expresión de cansancio y triunfo, les aseguró que habían tenido éxito en el ritual. Belial había sido sellado, al menos por el momento. El local recuperó su tranquilidad y la sombra oscura que había perseguido a los amigos parecía haberse disipado. Sin embargo, a pesar de la victoria aparente, una reflexión pesaba en el ambiente. La fragilidad de la barrera entre lo conocido y lo desconocido se manifestaba en la vulnerabilidad de los amigos ante fuerzas que escapan a la comprensión humana. El precio pagado para sellar a Belial y la incertidumbre del futuro.
dejaban una huella duradera en sus mentes. Con el ritual concluido y el local sumida en un silencio inquietante, la historia llega a un final definitivo. El destino de los amigos y la sombra de Billy se entrelaza, dejando tras de sí una experiencia que desafía la lógica y suscita preguntas sin respuestas. Y así concluye nuestra inmersión en las sombras con el aullido del miedo. ¿Sintieron la escalofriante presencia de Billy junto a nosotros? Déjenme decirles que esto es solo el comienzo. Si desean más encuentros con lo paranormal y experiencias que desafían la realidad, no olviden suscribirse al canal. Denle like, compartan sus pensamientos en los comentarios, y únanse a la comunidad de valientes exploradores del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje. Hasta la próxima, amantes del misterio y del terror.